Obligaciones de presentar avisos de alta de la empresa. Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit. Código Fiscal de la Federación, CFF. Es un ordenamiento jurídico multifacético, cuyas normas hacen de él un instrumento de administración tributaria, un receptáculo de derechos y obligaciones para los contribuyentes y un marco jurídico concentrador de conceptos tributarios genéricos, aplicables a todas las leyes fiscales especiales. También es un ordenamiento adjetivo que regula el proceso contencioso administrativo, mediante el cual se dirimen las controversias entre la Administración Pública Federal y los ciudadanos. Contenedor también del régimen sancionador, por infracciones a las diversas disposiciones fiscales. Dividido en dos grandes grupos que son el de las infracciones y sanciones administrativas, y el de las infracciones y sanciones penales. Ley del Impuesto sobre la Renta, LI-SR. El impuesto sobre la renta, ISR, en México es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en el ejercicio fiscal. Este impuesto debe ser pagado de manera mensual, a cuenta del impuesto anual, al Servicio de Administración Tributaria, o a las oficinas autorizadas por las entidades federativas según lo marque la ley, y la normatividad en materia de coordinación fiscal entre la Federación y las entidades federativas. El impuesto sobre renta o ISR es uno de los impuestos federales catalogados como de los más importantes, gravando directamente las utilidades de las personas físicas y morales. El objeto del impuesto sobre renta en México es el gravar las utilidades de las personas físicas y morales que realicen cualquiera de las siguientes actividades: enajenación de bienes, servicio subordinado, intereses, premios, dividendos y ganancias repartidas, actividades profesionales, arrendamiento. Son sujetos del pago de este impuesto todas las personas morales y físicas en los siguientes casos: residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuidos a dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ley del Impuesto al Valor Agregado, LIVA. Todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir con el pago de los impuestos y de beneficiarse por medio de obras y mejoramiento de servicios a través de ellos. Sin embargo, muchos desconocen el destino que el gobierno le da a estos dineros públicos y, más aún, en qué consiste la ley de impuestos. La ley del IVA es la más conocida y escuchada por todos. También llamada impuesto al valor agregado, recae sobre el usuario de forma indirecta, es decir que éste pagará el impuesto en la adquisición de bienes y servicios y no exactamente a modo impuestos fiscales, es decir, aquellos que son recogidos directamente por el fisco o entidad gubernamental, sino a quien presta el servicio o vende el producto. Este último, a su vez, tendrá que devolver la recolección de este valor agregado al fisco. El IVA es vigente en la mayoría de países, pero varía el porcentaje de este según la legislación nacional. Así, por ejemplo, en Costa Rica es de un 13% sobre el valor del producto o servicio pagado, mientras que en México es de un 16% y en Argentina de un 21%. El objetivo de los impuestos es retribuir al ciudadano su aporte por medio del desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura del país, de la cobertura de salud pública, de la calidad y el acceso a la educación, en definitiva, velar por los derechos esenciales de los ciudadanos. Cada gobierno es autónomo en la decisión de en qué sector invertir tal o cual cantidad. Sin embargo, la salud y la educación siempre serán instituciones fundamentales que el gobierno nunca debería perder de vista. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de estas a la contabilidad en una empresa. Ley del Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, es una institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, el empresarial y el gobierno, dedicada a otorgar un crédito para la obtención de vivienda a los trabajadores y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro. Si quieres obtener un crédito del Infonavit, debes ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente. Hacer tu presupuesto familiar para que antes de solicitar un crédito,
reflexiones sobre tus ingresos y tus gastos y así puedas determinar si estás en posibilidad de pagarlo. Consultar tu precalificación y puntos para que sepas cuántos puntos tienes y si ya puedes tramitar tu crédito. Cuánto ahorro tienes en tu subcuenta de vivienda y qué cantidad se sumaría a tu monto de crédito. ¿Cuál es tu monto de crédito? ¿Cuánto se te descontará de tu monto de crédito para los gastos de titulación, financieros y de operación, por ejemplo, los honorarios del notario? ¿Cuánto te descontará tu patrón de tu salario para el pago de tu crédito? ¿Cuál es el tiempo estimado para pagar tu crédito si es en veces salario mínimo, VSM, o el que tú elijas si tu crédito es en pesos? Contar con 116 puntos o los bimestres de cotización continua que se establezcan en el producto de crédito que elijas. Llenar la solicitud de inscripción de crédito. Tener 2 referencias de personas que te conozcan y dejarnos sus datos para localizarlos. Tomar el taller gratuito Saber para decidir según te corresponda, en línea o de forma presencial, en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Ahí recibirás información para que decidas sobre el uso de tu ahorro y tu crédito, tus opciones para usarlo y si te decides por la compra de una casa, cómo elegirla, así como los derechos y obligaciones que adquieres. Cuenta. Contabilidad es una disciplina que nos enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas, constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, bancos, industrias, comercios, instituciones de beneficencia, etc. Los propósitos fundamentales para llevar a cabo la contabilidad son los siguientes. 1. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del negocio. 2. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal. 3. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de las situaciones financieras que guarda el negocio. 4. Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. 5. Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas, de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria, conforme a lo establecido por ley. Cuando se lleva a cabo una contabilidad, se emplean términos especiales de carácter técnico para indicar con ellos conceptos, cosas o hechos, como los que a continuación se muestran. Activo, bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Pasivo, las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Capital contable, capital líquido o capital neto, todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Cuentas de activo. Activo, bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Caja, representa dinero en efectivo, tal como los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. La cuenta de caja aumenta cuando se recibe el dinero en efectivo, disminuye cuando se paga en efectivo. Bancos, representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas instituciones bancarias. La cuenta de bancos aumenta cuando se deposita dinero o valores al cobro, disminuye cuando se expiden cheques contra el banco. Mercancías, es todo aquello que se hace objeto de compra o venta. La cuenta de mercancías aumenta cuando nos compran o nos devuelven mercancías, disminuye cuando se venden o se devuelven mercancías. Clientes, son personas y entidades que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se exige especial garantía documental. La cuenta de clientes aumenta cada vez que se venden mercancías a crédito, disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja. Documentos por cobrar, son títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagarés, etc. La cuenta de documentos por cobrar aumenta cuando se reciben cuentas de cambio o pagarés a favor del negocio, disminuye cada vez que se cobra o se endosa uno de estos documentos o se cancelan. Deudores diversos, son personas y entidades que deben al negocio por un concepto distinto de la venta de mercancías, aumenta cada vez que nos quedan a deber por un concepto distinto que no sea mercancías, etc. Disminuye cuando dichas personas pagan total o parcialmente su cuenta o devuelven los valores que están a su cargo. Terrenos, son los espacios de tierra que pertenecen al comerciante. Edificios, representan las casas que son propiedad del comerciante. Mobiliario o equipo de oficina, se considera como tal, los escritorios, sillas, libreros, mostradores, básculas, vitrinas, máquinas de oficina, etc. Equipo de entrega o de reparto,
son todos los vehículos de transporte que se utilizan en el reparto de las mercancías, tales como camiones, camionetas, bicicletas, motocicletas, etc. Maquinaria, es el conjunto de máquinas de las que se sirven las industrias para realizar su producción. Depósitos en garantía, son los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar. Gastos de instalación, son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación. Papelería y útiles, son los materiales que se emplean en labores de la empresa, siendo los principales el papel tamaño carta u oficio, papel carbón, bloques de remisiones, talonarios de factura o recibos, libros, registros, tarjetas, lápices, borradores, tintas, secantes, etc. Equipo cómputo, es el conjunto integrado por unidades centrales de proceso, monitores, teclado, impresoras, drivers, scanners, plotters. Propaganda o publicidad, son los medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o vende. Los medios más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en diarios, radiodifusoras y otros vehículos de divulgación. Primas de seguros, son los pagos que hace el comerciante a las compañías aseguradoras, por los cuales adquieren bienes de su negocio contra incendios, robos y accidentes. Rentas pagadas por anticipado, son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, correspondientes al local que ocupa el negocio, que aún no estando vencidas se hayan pagado anticipadamente, los cuales se realizan por estipularse así el contrato de arrendamiento o por convenir a los intereses del comerciante. Intereses pagados por anticipado, son los intereses que se pagan antes de la fecha de vencimiento del crédito. Este caso se presenta en los préstamos en el que los intereses se descuentan a la cantidad originalmente recibida. Inversiones temporales, son las que están representadas por acciones y otros valores de inmediata realización, que la empresa adquiere en casas de bolsas o en otros organismos del sector financiero, con el propósito de obtener rendimiento o ganancia en corto plazo, y evitar con ello que su efectivo disponible no produzca beneficios. Cuentas de pasivo. Pasivo, las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Proveedores, son las personas o casa comerciales a quienes debemos por haberles comprado mercancías a crédito sin darles ninguna garantía documental. Documentos por pagar, son títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de cambio, pagarés, etc. Acreedores hipotecarios o cuentas por pagar, son los contratos que tienen como garantía bienes inmuebles. Se entiende por inmuebles, los terrenos y edificios que son permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente. Intereses cobrados por anticipado, son los intereses que aún no estando vencidos, se hayan cobrado anticipadamente. Rentas cobradas por anticipado, son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, que aún no estando vencidas, se hayan cobrado anticipadamente. Gastos preoperatorios, son los gastos que hace la empresa durante su etapa preoperatorio, cuyas actividades se encuentran encaminadas a iniciar sus operaciones comerciales o industriales como adquirir equipos, organizar su administración, capacitar a su personal, etc. Se presentan en empresas ya en operación que adoptan un nuevo giro o un ramo de actividades diferentes. Mercadotecnia, son los gastos que hace la entidad con la finalidad de obtener conocimiento del mercado para un producto o servicio, darlo a conocer, desarrollarlo o mantener la preferencia del consumidor. También incluye gastos de inversión de mercado, creación de marcas y nombres comerciales, publicidad y promoción de productos. Cuentas de capital. Capital contable, capital líquido o capital neto, todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Capital económico, es uno de los factores de la producción y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, por ejemplo, en el caso de un carpintero, su herramienta de trabajo, en el caso de un agricultor, su maquinaria, porque sin ellas no pueden hacer productivo su capital. Capital financiero, es el dinero que se invierte para que produzca una ganancia. Por ejemplo, cuando adquieres acciones de una empresa para obtener utilidades, o cuando los bancos prestan dinero a una empresa y por ello cobran un interés. Capital contable, es la diferencia entre el valor de todas las propiedades de una empresa y el total de sus deudas. Por ejemplo, si una empresa tiene en efectivo mercancías, mobiliario y terrenos con un total de $500,000.00 y documentos por pagar por valor de $100,000.00, su capital contable es de $400,000.00.